Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra serie de Apocalipsis, una revelación para hoy. La clase que corresponde a esta serie es el inicio de la gran tribulación. Esto va a estar en los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. Así que vamos ahora para nuestra introducción, que nos recuerda la escena de gloria y majestad que tuvimos la semana pasada en los capítulos 4 y 5. De ahí Juan nos va a trasladar a la manifestación de los primeros juicios, que es la clase de hoy, de los primeros juicios apocalípticos que se encuentran en el libro con 7 sellos. Estos juicios se inician en Apocalipsis 6:1, cuando el Cordero abre progresivamente los sellos, y continúan hasta el capítulo 19 con la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo. A este tiempo se le conoce como la tribulación. Ahora, para poder entender el estudio de estos, déjeme explicarle esta parte. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. En cada caso, 6 de los 7 llevan a cabo su acción. Luego hay un intervalo en que el pueblo de Dios es desafiado a permanecer fiel. Después de esto, el número 7 es dado a conocer, y la revelación del punto 7 en cada grupo sostiene la acción del siguiente grupo de 7. Es decir, el séptimo sello son las 7 trompetas y la séptima trompeta son las 7 copas. Esto nos dice Apocalipsis 3:10, es lo que ha de venir sobre el mundo entero. Jeremías 37 lo llama el tiempo de angustia para Jacob. Acá, en este tiempo, Dios tratará directamente con Israel, que es el pueblo judío. ¿Cuál es el mensaje que nosotros podemos tomar? Que Dios está a cargo y su voluntad será cumplida. Vamos a nuestro primer punto, donde dice que los juicios de los primeros 4 sellos. Punto A. El juicio del caballo blanco dice diplomacia y autoritarismo. En otra dice diplomacia fraudulenta. Vamos a estar en el 6:1 de Apocalipsis, cuando Juan ve cómo el Cordero toma el libro que estaba sellado y comienza a desatar estos sellos. Este libro contiene el futuro del pueblo de Israel y los juicios que Dios traerá sobre la humanidad por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Con la apertura de cada uno, los juicios van tomando diferentes formas y aumentan en intensidad. 4 jinetes salen de los primeros sellos para traer juicios y tormentos por toda la tierra. Así se anticipó en Zacarías 1, 8, 17 y en Zacarías 6, del 1 al 8. En el verso 2 dice, al abrirse el primer sello, sale un jinete montando un caballo blanco. Este tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo, dice, y para vencer. Esto hace una referencia al hombre de pecado, el futuro gobernante del mundo, que es el anticristo, quien desde el inicio de la tribulación él sale a conquistar. Aunque su imperio de terror, de dominio y de muerte no es sino hasta la segunda parte de los 7 años. Él engañará a los enemigos de Dios, y él será un brillante conquistador, irresistible y poderoso como un líder, cuyas victorias hará que todo el mundo se maraville. Este primer jinete logrará una falsa paz, sin declarar ninguna guerra en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Daniel 9, 26, 27, pero está también
Primera de Tesalonicenses 5:3, donde dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque ellos pensarán que ese es el Mesías, estarán confiados y él sacará su verdadera cara. Punto B. El juicio del caballo bermejo, que son guerras y conflictos. Seguimos en el verso 6:3. Cuando se abre el segundo sello y el segundo ser viviente invita a Juan a que observe. En el verso 4, Juan ve la salida de un caballo bermejo y dice, y al que lo montaba se le dio poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El color rojo, que es bermejo, simboliza la sangre. La espada representa la guerra y la violencia que Dios permitirá al derramar su ira sobre el mundo. Zacarías 1:8 y Zacarías 6:2. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros. Este tiempo, dice, estará marcado por el desenfreno de las pasiones humanas y la desaparición de las buenas relaciones entre los hombres. Es el precio que pagarán las naciones por haber rechazado a Jesucristo, el príncipe de paz. Además, el anticristo, quien aparece montado en el caballo blanco, en el primer sello, después de un periodo de falsa paz, enseñará su verdadera cara, atacará y hará guerras sangrientas, y éstas se extenderán por toda la tierra. Por eso es que salió el segundo caballo. Él está en el primero, el segundo ya sale con las guerras. Vamos al tercero, que es el punto C, el juicio del caballo negro, que viene con hambre y con escasez, verso 5. El tercer ser viviente le enseña a Juan que al abrir el tercer sello sale un caballo negro, y el que lo montaba traía, dice, una balanza en su mano. Esta balanza lo que nos sugiere es que la escasez de alimentos va a ser a tal grado que tendrán que pesarlos con cuidado para poder cuidar de ellos. Así que este caballo negro traerá una hambre a la tierra, una gran hambre. El hambre será la consecuencia de las grandes guerras como nunca se ha visto antes. Las razones de Dios para este castigo las pueden encontrar en Jeremías 5:10. Como no puedo leer verso por verso, yo le hice la lista de las razones. En el verso 1 van a encontrar que no había justicia, tampoco había verdad en hombre alguno. Esto juraban, dice, falsamente. Eran duros de corazón, volvieron su rostro contra el Altísimo, perdieron el temor, el respeto y la reverencia hacia el Dios Todopoderoso, despreciaron su ley. Las rebeliones y las deslealtades eran muy grandes, juraban por lo que no era Dios. Eso lo que significa es que ellos estaban en idolatría, adorando otros dioses. También dice que había mucha lujuria. Verso 6 nos dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Esto es que escasearán los productos de primera necesidad, y el precio de los alimentos será tan alto que el salario de un día de trabajo solo alcanzará para alimentarse por un día. Así que quedan todas las otras necesidades fuera. Lamentaciones 5:10 lo describe así: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Otro resultado de esta condición pueden leerla en Jeremías 4:26-28.
Punto D. El juicio del caballo amarillo. Dice mortandad generalizada. Seguimos en el verso 6-8. Al jinete del cuarto caballo se le da nombre, de hecho es al único que se le da, muerte, que es el terror de los hombres. La muerte y el infierno actúan juntos en el juicio y se dividen los despojos. La muerte reclama la parte material del hombre y el Hades, que viene a ser el infierno, su parte inmaterial, el alma. El resultado de este juicio será que la tercera parte de la población de la tierra morirá. Estos juicios tenemos que saber que no han comenzado todavía. Lo que hemos visto hasta ahora son solo principios de dolores. De ahí la importancia de enseñar y compartir este conocimiento que estamos poniendo a su disposición, lo que la palabra de Dios dice para estos tiempos. Esto nos sirve para prepararnos, esto nos sirve para estar listos y ser llevados por nuestro Salvador antes de que todo esto acontezca. No tenemos necesidad de ser testigos presenciales. Hemos llegado al final de nuestro primer punto con la pregunta clave. ¿Cuál es el propósito de estudiar este tema? Punto número 2. Dice, los escogidos de Dios son sellados. Protección divina en medio de la tribulación. Seguimos en el verso 6-12. Dice, al abrirse el sexto sello se produce una serie de catástrofes cósmicas que causan estragos en la tierra. Verso 15, al grado que los reyes y los poderosos de la tierra, dice que se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes. Luego de esto ocurre un intervalo y la escena va a cambiar drásticamente. Nos vamos para Apocalipsis 7:1, donde aparecen 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4, que están para detener los 4 vientos de la tierra. Estos ángeles están capacitados para detener los 4 vientos y así traer grandes daños sobre la creación. Vamos al verso 2 y 3, donde aparece otro ángel que subía de donde sale el sol y dice que tenía el sello del Dios vivo. Este clama a gran voz a los 4 ángeles para que esperen un poco de tiempo antes de ejecutar el juicio del viento. Este aplazamiento sería, dice, hasta que hallamos. Este hallamos está con Y porque se está refiriendo al tiempo que se necesita de espera. Y esto dice para sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La marca en estos siervos es para protegerlos del juicio. El sello es símbolo de propiedad y también de protección. Recuerde que esto lo hemos dicho en varias clases. Vamos a dar un ejemplo en Efesios 1:13-14, donde Dios sella a sus hijos con el Espíritu Santo. Al ser sellados con el Espíritu Santo nos garantiza que somos salvos y que estamos protegidos por Dios hasta el día que Él nos lleve. Dice, los 144,000 tendrán en sus frentes el nombre del Cordero y el de Dios. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 14:1. Esto en contraste con la marca de la bestia que el anticristo pondrá a los que le sigan. Acá les tengo las citas de la marca de la bestia que están en Apocalipsis todas, 13:17, 14:11, 16:2 y 19:20. Punto B, la identidad de los que son sellados. Verso 4. Juan nos revela el número y la procedencia de estos siervos. Son
44,000 y serán sellados durante, dice, la primera parte de la tribulación, porque estarán activos como siervos de Dios. Eso significa que estarán sirviendo y haciendo su voluntad. Aclaremos que el sello no es para ser los siervos. El número de ellos es un múltiplo de 12 y el simbolismo del número es importante porque 12 es un número que expresa totalidad. Significa que algo se completó, algo está completo, así que está haciendo referencia al cumplimiento total del plan de Dios para Israel. La exactitud del número y la mención de las tribus de Israel nos indica que es una promesa a la simiente natural de Abraham. Así que serán judíos y no gentiles estos 144,000. Estos judíos serán salvos en la tribulación, pues no formaron parte del rapto. Recuerde que todo el que está en condiciones antes del rapto subirá y se encontrará con el cielo, con el Señor en las nubes, nos dice Tesalonicenses. Así que si ellos hubieran estado salvos en ese momento, no estarían presentes en esto. Por eso es que se dice que fueron judíos que se salvaron en la tribulación. Es posible que Dios los tenga para predicar el evangelio durante este periodo de tribulación. El sello que se les pone no es para evitar la muerte ni tampoco el sufrimiento físico. Es para protegerlos de los juicios directos de Dios. Recuerde que esos juicios vienen sobre todos aquellos para condenación que rechazaron a Jesucristo. Aquí en Apocalipsis 7, del 1 al 8, tenemos la primera parte de la historia de estos siervos. Y en Apocalipsis 14, del 1 al 5, vamos a encontrar la segunda parte, que no la vamos a ver ahora, la vamos a ver después. La procedencia de ellos se hace con claridad. Dice que son 12,000 de cada tribu de Israel. Y en Apocalipsis 7, del 5 al 8, se mencionan las tribus. Dice que es Judá, Rubén, Gad, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Déjeme decirle 3 detalles interesantes de esto. Una es que Leví no se contaba entre las tribus territoriales porque recuerden que ellos eran la tribu sacerdotal. La otra es que aquí se habla de la tribu de José, pero realmente se refiere a la tribu de Benjamín, su hijo. Y la otra es que no aparece la tribu de Dan. Hay 2 posibilidades que pudieran haber pasado. Una fue que fue la tribu más idólatra y la otra es porque fue la que más se desintegró de todas. Sin embargo, no podemos asegurar nada porque el nombre de la tribu aparece en la lista milenial en Ezequiel 48, verso 1 y verso 32. El final del segundo punto con la pregunta: ¿por qué se detienen a los 4 ángeles para ejecutar el juicio del viento? Punto número 3. Dice: una gran multitud de redimidos, los primeros mártires de la tribulación. Aquí en este punto vamos a volvernos al pasaje de Apocalipsis 6 del 9 al 11, el cual dejamos fuera cuando hablamos de los 4 sellos. Verso 9 dice que fue desatado el 5º sello, así que la escena hace un cambio total. Después de la descripción de las consecuencias de la obra terrible de los 4 jinetes, en el capítulo 6 del 1 al 8, Juan testifica haber visto bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos
habían muerto por las mismas razones que Juan estaba en el exilio en la isla de Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Al decir que las almas estaban debajo del altar, es porque habían muerto y su muerte era un sacrificio a Dios. Verso 10. Según este verso, estas almas sin cuerpo estaban conscientes. Sabían lo que les había sucedido, pero no entendían por qué su sangre no había sido vengada en los que moran en la tierra, que eran los que los habían matado. Ellos no estaban, esto es algo que tenemos que aclarar, ellos no estaban dudando de Dios, ni tampoco era un deseo de venganza su petición. Más bien era un interés genuino de que Dios manifestara su justicia. De hecho, un erudito bíblico lo dice así: cuando el juicio tarda, la justicia parece ser violada. Pero si el juicio nunca llega, dice, la justicia fue violada. Los verdugos de estos santos todavía estaban en la tierra, lo cual significa que estas almas no eran de los mártires de la iglesia cristiana de todas las épocas, sino de los que morirán durante la tribulación. Verso 11. La oración de estos que habían dado su vida por el Cordero fue oída. Ellos recibieron o recibirán ropas blancas, pero su petición de justicia les es pospuesta. Ellos debían esperar un tiempo hasta que se completara el número de los que habrían de dar su vida como ellos en el testimonio de Cristo. Punto B. Dice cómo se completa el número de los mártires. Verso 9. En el intervalo del capítulo 7, Juan presenta dos multitudes. La de los 144,000 judíos sellados y una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estos, refiriéndonos a la multitud, serán gentiles, pero no de la iglesia. ¿Por qué no de la iglesia? Porque ya la iglesia había sido llevada por Jesús en el arrebatamiento. Vuelvo a repetir, si no lean Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Verso 13. Uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿quiénes eran estos redimidos y de dónde venían? En el verso 14, Juan admite que él no lo sabía. Así que el anciano le dice que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto prueba que sí habrá salvación, aunque, para los gentiles en la tribulación. Ahora, esta no será por gracia y por la fe, sino que ellos tendrán que dar sus vidas por Cristo. En esta multitud se incluye a los que estaban debajo del altar cuando el quinto sello fue desatado. Así que para cuando Juan recibió esta visión, el número de los mártires se había completado ya. Verso 15. Ahora ellos están delante del trono de Dios y le sirven, dice, de día y de noche en su templo. Así que Dios no pasó por alto, como no pasará por alto hoy, ni el sufrimiento ni el clamor de sus santos. El que estaba sentado sobre el trono extendió su tabernáculo sobre ellos. Verso 17. Dice que no tendrán necesidad de ninguna cosa, porque Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que podemos decir que vale la pena servirle a Dios
y serle fiel hasta la muerte. Pregunta clave. ¿Cuál es la diferencia de la salvación por gracia en este tiempo a la que sería en la tribulación? Nuestra reflexión. Dice Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que es quien quien persiste en rechazar el amor de Dios en Cristo, quien se enfrentará a su ira cuando llegue el momento. Hasta aquí nuestra clase. Para nuestra próxima semana seguiremos con los ángeles con 7 trompetas. Ojalá puedan leer el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Bendiciones.